Ok, vamos a hacer algo interesante hoy. Vamos a tomar un único día, el 9 de enero de 2026, y lo vamos a desmenuzar, pieza por pieza. ¿Por qué? Porque en esas 24 horas se pueden ver las grandes fuerzas que están ahora mismo moldeando nuestro mundo. Vamos a ver cómo la geopolítica, el petróleo, puede literalmente redibujar las fronteras de un país, y al final cómo todo esto se conecta con la forma en que nos enteramos de las cosas. Así que, arranquemos. Y miren, para entrar en calor, empecemos con esto. Una frase del presidente Trump. Es que lo dice todo, ¿no? Captura el espíritu de la época. Una geopolítica que es puro espectáculo, de apuestas altísimas, muy personalista y, bueno, con un ego que no cabe en la habitación. Quédense con esa idea porque es la clave para entender lo que viene, que es la noticia del día. Y esa noticia es esta. Venezuela bajo una nueva administración. Así como suena. Estamos hablando de una reestructuración a fondo, liderada por Estados Unidos, justo después de la detención de Nicolás Maduro. Pero ojo, esto no es solo un cambio de gobierno, es algo más. Es como un gran experimento. Una especie de gestión de un país entero, pero supervisada, tutelada por los grandes intereses energéticos globales. Y si se preguntan de qué tamaño es la operación, bueno, la cifra lo dice todo. 100.000 millones de dólares. Es un número que marea. Y no, esto no es un rescate, no es ayuda humanitaria. Es un plan de inversión masivo, brutal, para reconstruir de cero toda la infraestructura petrolera de Venezuela. O sea, este número no es solo sobre plata, es sobre control. El control estratégico de las reservas de petróleo más grandes del planeta. Entonces, ¿quién maneja todo ese dineral? Pues aquí están los nombres. Fíjense en la tabla. Son los de siempre, los pesos pesados de la energía. Chevron, Repsol, ExxonMobil, pero la línea que de verdad importa, la que lo cambia todo, es la última. El gobierno de Estados Unidos figura como supervisor, garante y protector militar. ¿Qué significa eso? Pues que, en la práctica, esto convierte a Venezuela en un protectorado energético, así de claro. Y por si quedaba alguna duda de quién manda, esta otra frase del presidente Trump lo deja cristalino. La palabra clave aquí es control. Control absoluto. O sea, Washington es el que decide qué empresas entran, a cuáles se les permite operar, todo. Están diciendo básicamente, si quieren hacer negocios en Venezuela, tienen que hablar con nosotros primero. El mensaje es directo. Ok, esto no es teoría, ¿eh? Así se ve ese control en el mundo real, en el día a día. Estamos hablando de una presencia administrativa de EU que va para largo, mucho más de un año. Ya están incautando activos como ese petrolero El Olina. Y lo más fuerte, ya están refinando y vendiendo 50 millones de dólares diarios de crudo venezolano. Mientras toda esta maquinaria económica, militar se pone en marcha, en Caracas, claro, hay movimientos políticos. El gobierno de Delcy Rodríguez empieza a liberar algunos presos políticos. Un gesto calculado, sin duda. Pero la oposición, con Edmundo González a la cabeza, pide calma, pide templanza y firmeza, porque bueno, todavía hay cientos de personas presas. Bueno, salgamos un momento de Venezuela, porque lo que pasa ahí no se queda ahí. Esto es como tirar una piedra gigante en un estanque. Las ondas expansivas están llegando a toda la región y están generando unas tensiones tremendas, especialmente con los vecinos más cercanos. Y aquí se ve perfecto ese choque. Es como dos mundos hablando idiomas distintos. Por un lado tenemos la postura de Estados Unidos súper frontal, directa. Amenazas de ataques terrestres contra los cárteles en México, y un tono que el presidente Petro en Colombia no duda en calificarle amenaza real de ataque militar. Y del otro lado, ¿qué tenemos? La reacción de la región, miedo en México a que se viole su soberanía, una crisis diplomática en toda regla entre Colombia y Estados Unidos. Es un polvorín. Entonces, ¿cómo responde México a toda esta presión? Pues mira hacia adentro. Y la respuesta es ponerle, por así decirlo, una nueva correa digital a su propia gente. Una medida de vigilancia masiva, en un intento claro de demostrarle a Washington que sí están tomando control de la seguridad en casa. Y esta es la medida en concreto. A ver, es muy simple. A partir de ahora, cada línea de celular en México tiene que estar vinculada sí o sí a la identificación oficial, a la CURP. El gobierno dice que es para combatir el crimen, la extorsión. Suena bien, ¿no? Pero, seamos sinceros, muchos analistas lo ven de otra forma. Lo ven como una respuesta directa a la presión de Estados Unidos para que México muestre mano dura. Muy bien, ahora hagamos un giro y volemos al Caribe, a la República Dominicana. Porque aquí la historia es una paradoja, es fascinante. Tenemos una economía que va como un cohete, pero que al mismo tiempo esconde unos desafíos internos enormes.
Para entender el lado bueno de la paradoja, empecemos con este número, 11.7 millones. Casi 12 millones. Es la cantidad de turistas que llegaron al país en 2025. Es más gente que la población total de la isla. Una locura. Y ese, claro, es el motor de un éxito económico del que se habla en todo el continente. Y claro, ese boom turístico se ve reflejado en los números duros. La moneda súper estable. Fíjense, una depreciación mínima en todo el año pasado. Y las remesas, proyectadas en más de 12,000 millones de dólares para este año. O sea, estamos hablando de una macroeconomía que parece blindada, como si fuera inmune a todo el caos que hay alrededor. Pero aquí es donde la historia da un vuelco. Porque detrás de todos esos números brillantes, de esa fachada de éxito, la realidad política del país es otra cosa. Es un estancamiento total. Y aquí es donde se ven las grietas de esa paradoja. En la política, una reforma clave como la del Código de Trabajo, totalmente frenada en el Congreso. No hay acuerdo. En seguridad, sí, incautan un montón de cocaína, pero al mismo tiempo deportan a más de 1,300 personas. Y luego está lo social, que quizás es lo más fuerte. La élite del país de vacaciones en Vail, en Vermont, mientras en casa los problemas de educación, de servicios básicos, siguen ahí, urgentes. Son literalmente dos países en uno. Dos realidades que no se tocan. Hasta ahora hemos hablado de geopolítica, de miles de millones de dólares, de países enteros, pero todo ese poder, todo ese juego a gran escala, al final del día, aterriza en la vida de personas de carne y hueso. Y a veces, el costo es altísimo. La siguiente historia va de eso, del costo humano, del poder. Y quiero empezar con esta frase que es un puñetazo en el estómago. Viene de un informe de Human Rights Watch. Describe la muerte de una mujer, Renee Nicole Good, a manos de un agente de ICE en Estados Unidos. Y dice, uno le disparó 3 veces a quemarropa. A quemarropa. Es una imagen brutal que se te queda clavada. Y aquí es donde la versión oficial simplemente se cae a pedazos. El gobierno lo llamó un acto de terrorismo interno. Dijeron que ella usó su vehículo como un arma. Pero luego ves la evidencia. Hay videos verificados que muestran que ella estaba acelerando para alejarse de los agentes, no para atacarlos. Su esposa dice que solo estaban usando silbatos para avisar a los vecinos que ICE estaba en el barrio. Y para rematar, hay testigos que dicen que los propios vehículos de ICE bloquearon el paso de la ambulancia. Es una historia completamente diferente. Y lo más preocupante es que esto no parece ser un hecho aislado. No es la historia de una manzana podrida. Es parte de un patrón que se repite, un uso de la fuerza letal por parte de agencias de inmigración en situaciones como mínimo muy cuestionables. Y casi siempre con una versión oficial que choca de frente con lo que muestran las pruebas. A ver, esta historia de Renee Good nos deja con 2 relatos completamente opuestos de un mismo hecho, la versión oficial y la que construimos con la evidencia. Y eso nos lleva a una pregunta, fundamental. ¿Cómo nos enteramos de todo esto? ¿Cómo decidimos qué creer? Porque en el mundo de 2026, la forma en que la información llega hasta nosotros ha cambiado por completo. Y el concepto clave para entender este nuevo mundo es algo llamado SEO social. Piénsenlo así. Antes, para buscar algo, uno iba a Google. Ahora, cada vez más, la gente busca directamente en el buscador de TikTok o de Instagram. Entonces, optimizar el contenido para que aparezca en esas búsquedas se ha vuelto la clave del juego. Es la nueva forma de que la información te encuentre. Y esto, básicamente, es el nuevo manual de supervivencia para los medios de comunicación. Ya no alcanza con estar en las redes. Hay que jugar el juego de forma estratégica. Videos cortos, de 60 segundos, para hacerse virales y llegar a los más jóvenes. Videos largos para demostrar que sabes de lo que hablas y generar confianza. Microblogging, tipo threads, para cubrir las noticias al momento, en tiempo real. Y comunidades cerradas, en Discord o WhatsApp, para tener una conversación más directa y profunda. Es la única manera de no ahogarse en el mar de información que hay ahí fuera. Y con esto cerramos el círculo, no con una respuesta, sino con una pregunta que queda flotando. Hoy, en un solo día, hemos visto cómo un país puede convertirse en un protectorado energético, y hemos visto cómo la información sobre ese y otros hechos nos llega a través de filtros y algoritmos, a través del SEO social. Entonces, la pregunta final es esta: en este nuevo mundo, ¿quién escribe el primer borrador de la realidad que consumimos? ¿Quién decide qué vemos y qué no? Ahí se las dejo.